Sean todos bienvenidos a este masterclass de Canal Lumbar Estrecho, enfoque en el diagnóstico y tratamiento. Mi nombre es José Luis Henao. Yo soy cirujano de columna, ortopedista y traumatólogo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Daremos entonces inicio a esta masterclass. Y finalmente, le agradecemos, dejen todas sus inquietudes o preguntas en el chat y trataremos de responder a cada una de ellas al final de la charla. Bueno, como les decía, soy José Henao, soy estudiante, fui estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, me gradué como médico y cirujano, hice ortopedia y traumatología en el Hospital de Clínica José de San Martín en Argentina. Luego hice un fellowship en cirugía de columna de adultos. Posterior a eso hice una beca de perfeccionamiento en cirugía espinal en el Hospital Garrahan Pediátrico en la ciudad de Buenos Aires. Pertenezco a la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología en Colombia, a la Sociedad Colombiana de Columna, a la Scoliosis Research Society como Candidate Fellow Active y a la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y a OSPAN. Bueno, dentro de los objetivos que iremos desarrollando es describir la importancia del canal lumbar estrecho, identificar los factores fisiopatológicos asociados al canal lumbar estrecho, esbozar las principales características imagenológicas para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con canal lumbar estrecho y describir las principales técnicas de tratamiento en estos pacientes. Los contenidos, entonces, empezamos con la definición, las generalidades, parte de epidemiología, fisiopatología, mecanismos del dolor, imágenes diagnósticas, la presentación clínica y finalmente el tratamiento. La definición general para canal lumbar estrecho consta en una disminución a nivel del espacio del canal medular que se genera por una compresión a nivel de las raíces espinales o la médula espinal, produciendo dolor y también un conjunto de síntomas neurológicos asociados. Un poco de epidemiología es que 80% de la población tiene dolor lumbar y hay una prevalencia de esta del 11% en la población general. 103.000 millones padecen patología de estenosis espinal que es sintomática a nivel mundial y más de 200.000 personas afectadas en países como Estados Unidos. Aquí vemos un mapa de distribución demográfica donde se ve la incidencia de la enfermedad degenerativa espinal. Los países con mayor incidencia están remarcados con color rojo y los de menor incidencia anual están remarcados con color verde. Entonces, los de mayor incidencia son los países nórdicos, países como Europa, y los de menor incidencia de enfermedad espinal degenerativa están marcados con verde como países en África. La incidencia en los países europeos es del 2.2% y la menor incidencia en los países africanos es de 0.94%. Dentro de las generalidades, por ejemplo, en Canadá se han desarrollado 37.000 laminectomías en el año 2007, lo cual ha generado unos gastos en dólares de 1.65 billones. Cuando lo analizamos por paciente o por caso, el costo de una descompresión lumbar es de aproximadamente $23.000 y el costo con fijación o artrodesis con barras y tornillos se eleva a $80.800 por caso. En los Estados Unidos, ¿sí? 350.000 personas por encima de los 45 años han sido llevadas a laminectomía o cirugía de descompresión lumbar. 370.000, ¿sí?, han desarrollado fusiones lumbares en el año 2014 y esto por estenosis espinal. Los costos quirúrgicos en el año 2018 se elevan a una cifra de $15 billones, lo cual podemos concluir que es una entidad bastante costosa, incluso para los pacientes que tienen gastos para manejo conservador de aproximadamente $10.000 en 2 años.
en los cuales tiene que costear fármacos, controles médicos, imágenes diagnósticas y terapia física. Un poco en cuanto a la epidemiología, tenemos el estudio de Framingham, que es un estudio para prevalencia de estenosis espinal y asociación de los síntomas, donde el objetivo es evaluar la prevalencia y el comportamiento del canal lumbar estrecho y su asociación con dolor. Y efectivamente tiene un odds ratio de 3.16, donde hay una relación positiva de la estenosis espinal con dolor. Vemos que la estenosis lumbar de tipo congénito no cambia mucho con la edad, pero la presentación de estenosis adquirida sí va aumentando con la edad. Es así que en el canal lumbar estrecho moderado, en pacientes menores de 40 años, se presenta en un 16% versus mayores de 60 años, un 38%, y en el canal lumbar estrecho severo, en menores de 48 años, ya disminuye un 4% versus a mayores de 60 años en un 14%. En cuanto a la clasificación del canal lumbar estrecho, podemos decir que existe un canal estrecho lumbar por causa congénita, adquirida, iatrogénica, espondilolítica, postraumáticas y también están un grupo de misceláneas. Dentro de las congénitas pueden ser idiopática o por acondroplasia. Generalmente vemos en las imágenes pedículos que son cortos y edad de presentación típica entre los 20 y los 40 años. En la presentación adquirida, generalmente por causas degenerativas, hay una estrechez a nivel del canal central, del canal periférico y de los recesos laterales, y también presentación con espondilolistesis. En las causas iatrogénicas o por generalmente posquirúrgica por poslaminectomía y posfusión, hay estenosis que pueden reaparecer en el mismo nivel operado o en el nivel adyacente a este. O las causas espondilolíticas, donde está asociado a espondilolistesis. Las causas postraumáticas, que las vemos, por ejemplo, en fracturas. Y misceláneos por excesos de corticosteroides en la presentación de lipomatosis epidural o enfermedad de Paget o acromegalia, donde se producen osteofitos dentro del canal, reduciendo el calibre del mismo. Dentro de la fisiopatología del canal lumbar estrecho, ¿sí? Que fue descrita por Kirkcaldy y Willis en 1974, vemos que la unidad funcional vertebral, que consta de dos cuerpos vertebrales y un disco, empieza a haber una degeneración discal, lo cual traslada esas cargas hacia las facetas articulares, generando una degeneración e hipertrofia del mismo, y dentro de los elementos del canal una hipertrofia de los elementos blandos como la hipertrofia del ligamento amarillo. Esto funciona como una silla de trípode, ¿no? Tiene un sustento anterior que es el disco, deja de funcionar y empieza a trasladar entonces esas cargas a nivel facetario, y vamos viendo que hay una fase de disfunción inicial, como mencionaba, que es por alteración del disco y de las facetas articulares. Luego se genera una fase de inestabilidad en estas mismas estructuras, pasando por una fase de estabilización donde hay formación de osteofitos articulares, formación de osteofitos en el cuerpo vertebral e hipertrofia del ligamento amarillo, que terminan reduciendo el calibre del canal lumbar. Aquí vemos una imagen bien característica de lo que le hemos mencionado y de la progresión ya final de lo que es el canal lumbar estrecho, donde vemos un disco intervertebral con una discopatía que genera hernias de disco, ¿sí? Generando una compresión a nivel de la raíz nerviosa y compresión a nivel del canal, ¿sí? Sobre todo ese apoyo sobre todo el saco dural y las raíces espinales. Una hipertrofia de las facetas articulares, ¿sí? Con producción de osteofitos que también disminuyen el calibre tanto central del canal como foraminal, y la hipertrofia facetaria y la hipertrofia de ligamentos amarillos. Todo este conjunto termina generando a nivel estructural una disminución, una estenosis en el calibre del canal raquídeo. Bueno, existen mecanismos de dolor que son isquémicos, anóxicos y mecánicos.
Primer mecanismo de dolor es isquémico, donde se produce por la compresión de las estructuras medulares o las raíces nerviosas que van a generar una disminución de la perfusión sanguínea y van a aumentar ese metabolismo anaerobio produciendo mayor metabolitos. Esto es la causa de dolor isquémico. La otra mecanismo de dolor es la anóxica, donde vemos que también por esta misma compresión de las estructuras nerviosas generamos un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo, disminuyendo el drenaje o el retorno venoso, lo que hace también similar al mecanismo isquémico que aumenta productos de metabolitos que generan dolor. Y finalmente está el mecanismo de dolor mecánico, que es ya la compresión mecánica directa de las estructuras que genera un estímulo doloroso. Dentro de los estudios radiológicos, entonces, siempre empezar por el estudio convencional de radiografías en las proyecciones AP y lateral. Entonces, lo tenemos como un estudio inicial. Nos permite evaluar relaciones articulares, identificar algunos cambios degenerativos, también ver balance mecánico, pero no muestra directamente los signos de estenosis. Sin embargo, en las radiografías vemos signos indirectos como pedículos cortos, como lo vemos en la imagen radiográfica lateral, distancia interpedicular estrecha en la AP, que son las flechas de color verde, una espondiloristesis donde hay una relación de desplazamiento de una vértebra sobre otra, ¿sí?, que avanza hacia adelante en las escoliosis, y la hipertrofia de facetas articulares, así como una disminución del espacio foraminal y la disminución de la altura del disco, que ahí se ve en flecha amarilla, más la inestabilidad. Para eso requerimos hacer unas radiografías complementarias que son de carácter dinámico, donde se pide al paciente que haga movimiento de flexión y extensión. Y allí podemos, por ejemplo, observar en esta radiografía que hay un desplazamiento de la quinta vértebra lumbar sobre el sacro en flexoextensión. Aquí vemos en las dinámicas que los criterios de inestabilidad están dados puntualmente ante una traslación, ¿sí?, de una vértebra sobre otra mayor a 4 a 5 milímetros y una angulación aproximada de 10 a 15 grados. En cuanto entonces a la radiografía, vemos que pacientes que son llevados a cirugía, el 34% tiene una asociación con espondilolistesis y el 7% asociado a escoliosis. Ahí vemos en la imagen cómo se recrea la disminución del diámetro anteroposterior en la anterolistesis, que disminuye el calibre del canal lumbar. El gol estándar tenemos dentro de las imágenes la resonancia magnética. Aquí ya podemos apreciar el detalle de la estenosis, determinar el grado y el tamaño del canal. Y una cosa bien característica es que a veces el grado de compresión no se correlaciona con la clínica. Podemos ver canales estrechos lumbares moderados a severos que no refieren durante el examen físico o el interrogatorio síntomas o signos, por ejemplo, de claudicación o dolor en las piernas o dolor lumbar. Entonces, algo que se puede ver con relación a esta entidad es que muchas veces el grado de compresión a nivel lumbar no se correlaciona con la clínica. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen clásica de estenosis severa, que es producto de la protrusión discal, de la estenosis de los recesos laterales, de la hipertrofia de las facetas articulares, de la hipertrofia del ligamento amarillo, que van generando una disposición triangular o circular de estrechez a nivel del canal medular, del canal espinal lumbar. Generalmente el nivel más afectado por estas causas degenerativas del estenosis lumbar es el nivel L4, L5. Aquí podemos apreciar los distintos
tipos de canal lumbar para una estenosis, los cuales puede ser redondeado, trebolado, como en las alteraciones congénitas de canal estrecho lumbar, o de disposición triangular. Entonces, tenemos unos parámetros para medir la estenosis en la resonancia magnética, como son el diámetro anteroposterior del canal espinal, el área de la columna medular, el área del canal medular, y también podemos, por ejemplo, imágenes como la tomografía, ver el ángulo de receso lateral y su longitud, como se ve en la flecha roja. Todavía no hay unos puntos de corte claros en cuanto a la medición, pero generalmente podemos decir que diámetros anteroposteriores menores a 12 milímetros ya se consideran como una estrechez lumbar, y ya críticos cuando son menores de 10 milímetros. Cuando existe un área por debajo de 77 milímetros cuadrados, más o menos 12, o los recesos laterales menos de 3 milímetros y sospechosos de 3.5 milímetros, como lo vemos en las flechas rojas. Y también la medición del ángulo de receso lateral, que es el ángulo que se desarrolla entre la pared posterior del cuerpo vertebral y parte de la cara posterior de la faceta articular. Si ese ángulo corresponde a menos de 30 grados, estamos hablando que hay una disminución del ángulo del receso lateral. Altura del foramen por debajo de 10 milímetros o ancho de foramen por debajo de 8 milímetros. La resonancia magnética podemos apreciar un signo que es el signo de la sedimentación. Este signo de la sedimentación consta o evalúa un patrón de distribución de las raíces en el canal espinal. Por ejemplo, aquí vemos cuando el paciente se está realizando una resonancia magnética en posición de supino bajo efecto de la gravedad, estas raíces nerviosas tienden a ir hacia la parte posterior del saco dural, en su gran mayoría, haciendo un tipo de sedimentación ante la gravedad. Sin embargo, nos referimos a que el signo de sedimentación es positivo cuando hay ausencia, ¿sí?, de esta sedimentación. Y esto nos dice que el 94% de los pacientes con canal estrecho lumbar podemos apreciar este signo de sedimentación positivo. Tiene una validez interobservador e intraobservador con un kappa cercano a 1. La sensibilidad va del 80% y la especificidad del 96%, y en los casos severos se aumenta un poco más la sensibilidad a un 89% y una especificidad al 99%. Podemos clasificar los grados de compresión, ¿sí?, de la visualización de las raíces nerviosas en la cola de caballo en 4 tipos. Hay 4 subtipos que son los tipo A, donde se evalúa un compromiso leve o, por ejemplo, el A1 sin compresión. El resto, como A2, tiene una disposición de la cauda equina o de las raíces dentro del saco dural en forma de herradura, y el A3 y el A4 que transcurren sobre el ecuador del diámetro del saco dural. Ya cuando evidenciamos un grado de compresión tipo B, podemos ver una compresión de tipo moderado. Todavía están parte de las raíces nerviosas del saco dural con líquido cefalorraquídeo alrededor, pero agrupadas sobre la parte superior de esa parte superior de la circunferencia raquídea. Y ya cuando hablamos de una compresión severa, que son las tipo C, vemos que están completamente agrupadas todas esas raíces nerviosas en la parte superior del canal, y encontramos una grasa epidural en la región posterior. Cuando ya tenemos una compresión extrema, es porque están completamente pegadas esas raíces sin líquido cefalorraquídeo alrededor y una estrechez severa del canal espinal. En un mismo paciente podemos encontrar distintos tipos de compresión. Por ejemplo, en este encontramos compresiones leves a un nivel superior y compresiones ya moderadas y severas a
a un nivel inferior que se ve en esta mielografía. Generalmente la mayor compresión es en el E4 y el E5. Y también tenemos la otra herramienta que es la tomografía computada. La tomografía computada nos va a permitir identificar estructuras óseas en detalles como los osteofitos que se ven en esas flechas blancas, ¿sí? Ese aumento de producción de hueso a nivel de la hipertrofia facetaria. Identificar también hipertrofias óseas que no son evidentes en la resonancia magnética, y es una alternativa en pacientes que tengan marcapasos y que no se puedan llevar a un resonador o que no haya disponibilidad del mismo estudio. La tomografía computada se puede complementar con una mielografía para ver el grado de estenosis con una sensibilidad del 93 versus un 89%, que es similar a una resonancia magnética, salvo que existen complicaciones asociadas a la mielografía como mareo, náuseas, cefaleas, convulsiones y neuroinfección, por lo cual esto no se utiliza de rutina. Tenemos otro arsenal para las imágenes, como es la gammagrafía ósea con SPECT, donde identifica sitios de aumento de actividad de los osteoblastos que indica inflamación. Ahí vemos en las imágenes estos sitios que generalmente son más coloridos, donde se identifican los sitios de dolor. Generalmente estas imágenes mejoran los desenlaces quirúrgicos de manera indirecta y facilita el planeamiento para futuros sitios de bloqueo para tratamientos alternativos del dolor lumbar. Otro tipo de pruebas que se pueden realizar son los potenciales evocados somatosensoriales, que nos pueden brindar información adicional a las imágenes, que es útil en casos como cuando no es muy clara la presentación clínica o no hay una correlación clínica con las imágenes. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que en el canal lumbar estrecho hay una combinación de dolor lumbar que puede o no estar acompañado de dolor radicular. Generalmente el dolor empeora con movimientos de extensión de la columna y, como vemos aquí en la imagen, mejora en la posición de flexión del tronco, que es el signo de carrito de compras. Y también tenemos un signo asociado al canal lumbar estrecho de claudicación neurogénica. En cuanto a la claudicación neurogénica, se aprecia como un dolor en las pantorrillas o en los miembros inferiores que se desencadena con la marcha en los pacientes que tienen estenosis espinal. Este dolor los obliga a parar la marcha. Puede haber una presentación clínica donde usualmente el LACET y el Bragar son negativos. Generalmente puede haber una distribución de dolor radicular frecuente en el dermatoma de L5 por compresión de recesos laterales o foraminales. No son frecuentes cambios neurológicos distales por neuropatías periféricas. No es frecuente ver alteraciones motoras, salvo en casos donde haya una estenosis severa o una espondilolistesis. También podemos apreciar, ¿sí?, que hay una prueba de Romberg positivo en casos moderados o severos de estenosis lumbar y aumento del polígono de sustentación para la marcha. Esto tiene una especificidad del 90% y la sensibilidad es del 50%. Entonces, como mencionamos, la ausencia del dolor es con la flexión lumbar, ¿sí?, como el signo de carrito de compras, y también mejora el dolor cuando el paciente se desta. Es importante saber cuándo remitir entonces estos pacientes al especialista, ortopedista, cuando presentan dolor lumbar y está irradiado hacia la pierna con la marcha, cuando hay inclinación hacia adelante durante la marcha por la flexión del tronco, cuando la sedestación y la flexión lumbar mejoran el dolor, cuando hay una sensación de debilidad en los miembros inferiores, cuando hay una mejoría del dolor en el reposo, cuando la extremidad tiene un pulso normal, haciendo, digamos, un diagnóstico diferencial con las claudicaciones de tipo vascular, y cuando las imágenes son sugestivas de un canal lumbar estrecho. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento consta de 3 pilares importantes. La primera línea es los medicamentos y la terapia física,
luego una segunda línea de bloqueos en columna y finalmente la cirugía espinal. En cuanto a los medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos definitivamente mejoran el dolor crónico, pero hay que tener especial cuidado en pacientes con antecedentes de falla renal crónica, epigastralgia o sangrado de vías digestivas por los efectos adversos que genera con el uso crónico, y los otros medicamentos son la gabapentina, que es un neuromodulador, que también es útil en el manejo de dolor por canal lumbar estrecho, pero están asociados a algunos factores adversos que lo hacen menos tolerable, como mareo y somnolencia en el 40% de los casos. La evidencia está a favor, pero tienen un bajo nivel de evidencia. También comparten un bajo nivel de evidencia el acetaminofén, la calcitonina y los opioides, los cuales no tienen buena evidencia y no reportan beneficios en los pacientes en comparación a los antiinflamatorios no esteroideos. Se ha demostrado entonces que la terapia física genera una mejoría entre el 62 y 82% de los pacientes a las 6 semanas, lo cual genera buenos resultados en esquemas que involucren terapia manual, caminata en banda, estiramientos y fortalecimiento. Dentro de la terapia física está recomendado el ciclismo, la natación, la hidroterapia, caminata en banda. Sin embargo, hay un bajo poder estadístico en los estudios realizados frente a estas actividades. Los bloqueos, como segunda línea de tratamiento de dolor, son la aplicación de medicación, ¿sí? Ya sea anestésico o corticoide en un lugar específico donde se identifican sitios de inflamación. Realmente la literatura ha sido controvertida y refiere que los bloqueos mejoran el dolor en los pacientes en un corto plazo entre las 6 semanas y 6 meses, pero no hay una evidencia fuerte a largo plazo. En un estudio doble ciego de 400 pacientes se hizo una intervención con glucocorticoides y lidocaína sola, y esto arrastró resultados donde no hay diferencias entre los grupos, pero finalmente mejoran el dolor. En otro estudio randomizado, ¿sí? Se hizo una comparación de dos grupos con un follow-up de 2 años, donde el grupo 1 de solo lidocaína y el grupo 2 de lidocaína más corticoide arrojaron los siguientes resultados, con mejoría global a 2 años en el grupo de lidocaína sola en un 38% y una mejoría levemente superior en el grupo 2 con lidocaína y corticoide del 44%, lo cual podemos concluir que es una mejoría modesta y puede contemplarse como una alternativa de tratamiento. También tenemos los bloqueos por radiofrecuencia. Los bloqueos por radiofrecuencia, se utiliza una aguja de radiofrecuencia en la cual se puede modificar esta intensidad, produce un calor que genera una ablación del nervio medial de la raíz dorsal, que puede estar localizado en las facetas o en los tejidos adyacentes al canal estrecho. Generalmente tienen resultado de mejoría del dolor reportada hasta un 68% a 6 meses y generalmente se emplean después de que se ha realizado un bloqueo que ha tenido una respuesta positiva de tipo medicamentoso. Dentro del pilar final está la cirugía. Entre ellos tenemos las cirugías de descompresión y la cirugía de descompresión más artrodesis o fijación con tornillos y barras. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Pacientes que estén con dolor severo que no se haya podido controlar con el tratamiento analgésico, que presenten un déficit motor progresivo o que haya un síndrome de cauda-equina, que bien conocemos es una urgencia neuroquirúrgica. Los pacientes que tienen una compresión central espinal, se ha visto que el tratamiento quirúrgico de descompresión tiene sobre todo un mayor impacto en los grados de estrechez más severos. Por ejemplo, en el grado 3 vemos que tiene un odds ratio de 6.26, donde es una relación positiva frente a este tipo de descompresión con un buen resultado.
Y lo otro es la compresión foraminal. No genera tantos cambios o aportes benéficos. Sin embargo, el odds ratio es mayor de 1. Entonces, la cirugía consiste básicamente en la liberación de las estructuras nerviosas del sitio de compresión, en la cual se remueve el proceso espinoso, secuencialmente se remueve la lámina y la inserción del ligamento amarillo. Se trata de preservar la paz interarticular cuando es solamente descompresión, descomprimir la raíz nerviosa saliente y descomprimir la raíz nerviosa descendente, hacer una descompresión amplia de los recesos laterales y asegurarse de que no haya hernias discales asociadas. En cuanto a la descompresión respecto al manejo no quirúrgico, se ha evidenciado que hay una mejoría de 7.8 puntos en la escala de Overstreet, hay una disminución de 2.1 puntos en la escala de dolor y una mejoría de 7.8 puntos en el cuestionario SF36, que en conclusión mejoran la funcionalidad y el dolor de pacientes operados. Aquí vemos ya la técnica de descompresión asociada a artrodesis con barras y tornillos, donde las indicaciones quirúrgicas es cuando hay asociado inestabilidad o espondilolistesis, cuando hay requerimientos de una descompresión amplia o cuando está asociado a una corrección de deformidades. Y se ha evidenciado que mejora los desenlaces funcionales en las escalas SF36. Esta es la técnica de colocación transpedicular de los tornillos para la fijación vertebral. Son generalmente tornillos y barras de titanio que lo que hacen es un andamiaje para fijar la artrodesis. Bueno, como información, nosotros en la Fundación Santa Fe tenemos un centro de cuidado clínico de canal lumbar estrecho, en la cual tenemos 6 objetivos importantes. Dentro de ellos es estandarizar y optimizar el proceso de atención de manera integral, identificar e intervenir los factores de riesgo para la reintervención quirúrgica, disminuir las complicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas, reducir la estancia hospitalaria, disminuir los costos en la atención e impactar positivamente en la calidad de vida de nuestros pacientes. El proceso generalmente de atención que tenemos con nuestros pacientes es que el paciente ingresa al centro de cuidado clínico cuando ya sabemos que paciente quirúrgico el primer día, luego se dan unas citas prequirúrgicas entre los 15 y 20 días y cuando llega el momento de la cirugía y hospitalización son más o menos unos 5 días promedio y la cirugía se hace a través de un equipo intermultidisciplinario, neuroquirúrgico, ortopedia, neurocirugía, especialistas en cuidado intensivo, enfermería, etc. El paciente luego egresa y se hacen controles postoperatorios donde se evalúa entonces en las citas prequirúrgicas, en los controles postoperatorios a 6 y 12 meses, escalas funcionales de Overstreet, EQ5D, escalas de salud mental HATS para ver el grado de satisfacción. Tenemos muy presente el tema de mitigación de riesgos, los cuales son 8 puntos importantes: evaluación de riesgo vascular, riesgo pulmonar, riesgo nutricional, alergias y medicinas, riesgo transfusional, riesgo de infección, riesgo de sangrado y riesgo tromboembólico. Dentro de las indicaciones de desempeño del centro de cuidado clínico a nivel preoperatorio, se hace un diligenciamiento prequirúrgico de las escalas de Overstreet y del EQ5 de calidad de vida. En el intraoperatorio, asegurarse que haya un antibiótico profiláctico 1 hora antes de la cirugía. Si el paciente suspendió el antibiótico profiláctico dentro de las primeras 24 horas. Y en el posoperatorio, proporción de pacientes con control de dolor a 48 horas posoperatorias, ver la proporción de pacientes que logran una evacuación intestinal a 72 horas posoperatorio, proporción de pacientes que presentan lesión en piel por presión posoperatorio inmediato, los índices de infección del sitio operatorio a los 30 días, los índices de reintervención temprana a los 90 días, proporción de pacientes con mejoría de 15 puntos porcentuales en la escala de Overstreet y Disability Index a los 6 y los 12 meses, y proporción de pacientes que mejoran la escala de HATS a los 6 meses. Aquí vemos que en nuestro centro de cuidado clínico
Entre 2016 y 2022 ingresaron 360 pacientes, lo cual hubo un crecimiento promedio del 3.3% desde el 2016 hasta el 2019. Sin embargo, hubo una recaída más del 50% por efectos de la pandemia y un repunte de crecimiento del 100% en el último año hasta la fecha, desde el 2020 hasta el 2022. En cuanto a las infecciones por mes, estamos infecciones al primer mes en 2.2%. Las infecciones en la literatura general van hasta el 5%, o sea que tenemos unas infecciones que están de 2.2%, que es un buen índice. En cuanto a la mejoría de funcionalidad en la escala de Overstreet, los pacientes a los 6 meses mejoran un 74% y a los 12 meses han mejorado un 77% en los puntos de la escala de Overstreet. Y la intensidad de dolor prequirúrgico, que se considera un dolor intenso, es del 83%, y luego de la cirugía a los 6 meses el dolor disminuye ya un 42% y a los 12 meses el dolor disminuye un 40%. Están ampliamente invitados a pertenecer al grupo de investigación de cirugía de columna de la Fundación Santa Fe de Bogotá, lo cual nos pueden contactar los que estén interesados en cuanto a investigación. Y como las conclusiones, tenemos que el canal lumbar estrecho es la primera causa de cirugía en pacientes mayores de 65 años, que vemos que el dolor empeora con la extensión de la columna y mejora con la flexión. El dolor lumbar está acompañado a claudicación neurogénica, que es uno de los signos más importantes, y la radiografía y la resonancia son imágenes de elección. El manejo inicial consta de los antiinflamatorios, como ya se mencionó, los neuromoduladores y la terapia física. Los bloqueos pasan a ser una alternativa para manejo del dolor previo a considerar una cirugía, y los pacientes que no mejoran obviamente van a cirugía. Hasta un 60% van a requerir procedimientos a 7 años, y dentro de esas cirugías está el grupo de descompresión versus el grupo de descompresión y artrodesis o fijación, que se eligen según las características de la compresión de cada paciente. Muchas gracias.